¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 8 de marzo del año 2021 y vamos a hacer una entrega de un texto literario, como ya tenemos algunos acumulados en este espacio de Master Vidal de YouTube. Vamos a empezar también a partir de hoy a generar de nuevo un texto literario, quizá de manera semanal y otro de carácter de desarrollo personal. Ya saben que particularmente, bueno, en realidad todos, pero especialmente los de desarrollo personal los cuido mucho de la calidad de los asuntos literarios. Y acá, bueno, pues ni se diga, son básicamente clásicos. Ahora, el destino me permitió encontrarme con una serie que fue editada hace, pues ya casi 30 o 40 años en una colección que se vendía en los supermercados, por cierto, de obras de los premios Nobel, a partir de, bueno, pues de la historia del premio Nobel. Y afortunadamente hoy creo no las obras principales, lo cual nos permite revisar si dicho premio Nobel tenía la calidad suficiente para eso. De este que vamos a tratar hoy, me acuerdo bien, ya era yo un adolescente, a él le otorgaron el premio Nobel en 1988, incluso ya estaba pasando mi adolescencia en realidad. Y recuerdo que fue muy nombrado porque se decía que era un premio político. Sin duda el premio Nobel tiene que ver en muchos sentidos con situaciones políticas, pero quizá por lo mismo, entonces a los especialistas cuidan mucho la calidad literaria, es decir, pues a lo mejor sí va a ser un premio relativamente político, pero el autor no hay manera de que sea un mediocre o de que sea malo. Posiblemente al paso del tiempo su literatura se haga vieja, y recuerden también que muchas de los grandes cambios literarios, pues no son reconocidos. En el arte en general, no son reconocidos en este tiempo. En este tiempo a lo mejor estamos asistiendo a una cuestión que esté modificando el arte en cualquiera de sus expresiones y nos esté pareciendo rara, nos esté pareciendo diferente. Quizá eso sucede mucho en música, en pintura, en general, pues en las artes, que estemos asistiendo a una situación en la que es muy probable que no estemos entendiendo bien del todo qué ocurre y, y sin embargo, al paso del tiempo, se cobra peso esa estructura o esa expresión y va a ser considerada tal vez como una gran obra de arte. Entonces, bueno, no sabemos si con este texto y con este autor va a pasar eso, pero es un buen autor, es un autor que se sostiene muchísimo y el tema está muy interesante. Vamos a hablar de El Cairo Nuevo. El Cairo, que es la capital de Egipto, El Cairo Nuevo, de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz. Creo que la obra estuvo escrita en francés, pero no me hagan mucho caso, eso mejor hay que investigarlo. No sé si directamente lo escribió en francés el maestro Mahfouz. Y él nació el 11 de diciembre de 1911 y está interesante cómo lo pone justo Wikipedia, porque lo pone en el Viejo Cairo. Él nació en el Viejo Cairo en 1911 y muere el 30 de agosto del 2006 en el Nuevo Cairo. Es decir, hay una especie de transformación determinada pues por asuntos políticos entre el Viejo y el Nuevo Cairo, que al final de cuentas va a representar sí un cambio sustancial, un cambio radical en las estructuras. Siempre se intenta seguramente que sea para bien, si no es que para beneficio de algunos cuantos, pero bueno, al paso del tiempo eso también se puede ir transminando sociológicamente y es para mejor en la calidad de la ciudad o de la vida. Sin embargo, en estas situaciones de cambio hay cosas que arrasan, hay cosas que cuando viene un cambio en los valores de las personas, vamos a vivir otras consecuencias. Y sobre eso va la novela. Él gana el premio Nobel en 1988 y es el primer escritor árabe en ganarlo. Es la primera vez que se lo conceden. Aquí tuvimos a Rabindranath Tagore, que teníamos el dato que es el primer escritor no europeo en ganar el premio Nobel. Hemingway fue el primer escritor norteamericano en ganar el Nobel. Y ahora con este dato, bueno, pues el primer escritor árabe. Entonces es muy probable, no sé por qué tengo ahí la duda, de que la obra haya sido escrita en árabe, entonces, en ganar el premio Nobel. ¿De qué va? Pues que en la manera en la que nosotros expresamos o entramos al análisis de las obras literarias, casi siempre el objetivo final es un asunto espiritual, es un asunto en donde el personaje
o la ciudad o el elemento sobre el que vaya la novela, el amor, sufre una transformación, empieza en una situación de carácter, de situación de calidad existencial, le voy a llamar un poco filosóficamente, empieza siendo de determinada manera, entra a un viaje espiritual, a veces puede ser físico, a veces no, como este es el caso, que no habrá un viaje físico, todo sucederá en el Cairo, y termina en otra situación con otra determinación existencial, con otra manera de presentarse ante el mundo. Incluso dicen los textos mucho más místicos que no hay cambio, en realidad sigo siendo el mismo, pero ya no soy el mismo, porque hay una calidad y hay una diferenciación. Básicamente el paso es entre el hacer y el tener a la calidad del ser. Acá tendríamos, en ese sentido, tendríamos una novela antiheroica, porque nuestro héroe no nace inocente, pero nace siendo de una manera, entra a su antiviaje espiritual, porque en realidad su viaje existencial estará lleno de carencia, estará lleno de ego, estará lleno de odio, estará lleno de cinismo, de venganza, de revancha, y el lugar donde termina, pues sin duda le va a dejar una lección terrible, el precio de su atrevimiento, de su cinismo, y entonces él no tiene un avance espiritual, él no pasa de un estado a otro. Es muy probable que entonces, justo en el final de la novela, el estado crítico en el que esté, es muy probable que si bien le hace al personaje, entonces lo motive a generar un viaje de superación. Al final de cuentas, sí hay un viaje espiritual siempre. A lo que me refiero es que no tenemos aquí de un punto uno a una calidad positiva, sino por el contrario, es muy probable que estemos viendo el descenso. Ya sabes que en el camino espiritual no existe estas situaciones de positivo o negativo, así que el asunto es lo que a veces juzgamos que puede estarnos haciendo daño, en realidad es un bien, lo que a veces pensamos que es un bien, puede estar generando un profundo dolor para que aprendas muchas situaciones. El punto máximo a mí de ese ejemplo, me gusta citar a Edipo Rey. Edipo pensaba que le estaba yendo muy bien, iba a ser rey, se casa con una mujer, con una viuda guapísima, hereda un reino, se hace millonario, lo consideran un sabio, y todo eso en realidad era una acumulación. Estaba subiendo una ventana, un edificio de donde iba a caer. Mientras más subía, más fuerte iba a ser. Y fue, como tal, en la tragedia de Sófocles, el madrazo que se dio. Más o menos aquí estamos asistiendo a eso, pero aunque trata de un personaje en particular, en realidad, y aquí lo importante con Mahfouz, es que lo traslada al Cairo. Por eso la novela se llama El Cairo Nuevo, porque él es entonces solo una especie de muestra, diríamos. Para muestra basta un botón, entonces tomamos ese botón, esa flor, y es perfecta muestra de lo que socialmente está ocurriendo en todos los estratos de la sociedad. Entonces diríamos que nuestra novela es una gran novela que se mueve en el nivel socioeconómico y cultural. Recuerda que los niveles de lectura en realidad no tienen que ver con un estatus, no es que el 1 valga poquito y el 7 vale más, no, es un asunto de profundidad. Entonces, esta novela se quedará en la superficie social, comillas con lo de superficie, pero con la superficie social nos basta para reconocer muchísimos de los vicios y de las situaciones terribles que se viven a partir de ese sistema. Si tuviera una especie de castigo ridículo nuestro personaje, porque hay muchas situaciones que sí parecerían de esa manera, estaríamos hablando de una comedia. Claro, las comedias es un juego, pues, porque no es una comedia en tanto que no es un asunto dramático, pero estaría muy cerca. El final del personaje no es un asunto trágico, tampoco tiene un asunto en el que quede en ridículo para nosotros, pero sí es un asunto donde él poco a poco fue presintiendo que pudo haber tomado otras decisiones, tomó las decisiones que más le convenían desde el punto de vista del ego, en las que más él, otra vez comillas, en las que más él creía ganar, hasta que el mundo se le desbarata. Y hay una conciencia bien interesante de que él todo el tiempo sabe que no está haciendo bien y va tomando las decisiones a partir de la revancha, a partir del enojo, a partir de la ira. Como moraleja, ahí a nivel 4, a nivel psicológico, podríamos ir entendiendo, no aparece, y por eso la novela también es muy buena, porque no hay ningún mensaje moral, ni hay ninguna situación de invitación a la reflexión, esa la vamos asumiendo nosotros. Que si no curamos, como diría Alice Miller, en El cuerpo nunca miente, si no curamos nuestro niño interior en cualquier etapa de nuestra existencia,
nuestras decisiones como adultos siempre van a ser tomadas a partir de un niño, es decir, con una tremenda inmadurez, pero además enojado, además frustrado, además temeroso, además revanchista, y que literalmente si cada componente de la sociedad, si cada uno de nosotros nos seguimos moviendo como estos niños inmaduros, pues evidentemente vamos a tener problemas tremendos en el asunto social, en el asunto político, en el asunto cultural, en el asunto de las relaciones con nosotros mismos, evidentemente, con la gente que está cerca de nosotros y, por supuesto, con el resto del grupo social. Incluso del grupo social en términos del viejo Cairo y el nuevo Cairo de generación, esa es la palabra que quería buscar. Hasta generacionalmente vamos a tener problemas, porque yo puedo culpar a mis padres y mis padres culpan a mis abuelos y mis abuelos culpan a sus padres y así bueno, dice Peterson que el origen está en la interpretación que hemos hecho de la creación que tuvo Dios para con nosotros, que de ahí empieza, que somos como creaciones o criaturas, mejor dicho, como de segunda clase, somos criaturas un poco aventadas. Recuerden que fuimos arrojados del paraíso y esa maldita culpa a 2000 años de existencia de nuestra cultura, más de 2000 años de nuestra existencia, no la hemos podido corregir. Bueno, es muy profundo. Recuerden que el punto es que me voy a ir, tengo muy poquitas, en realidad tomé 6 notas, el libro se deja leer de manera muy clara, tenle paciencia, si no lo has leído, tenle paciencia porque yo estuve a punto de abandonarlo, yo decía, no pasa nada, me describe a un grupo de muchachos que están terminando la universidad y yo pensé que no estaba pasando nada, dije, aquí no va a suceder nada, solo hay descripción, 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 y después tiene ahí un asunto bien interesante porque ese contexto es justo el que va a penetrar, es decir, te presenta como si entráramos, por ejemplo, pienso, a un resort, a un hotel de estos de lujo, y entonces vas caminando por los jardines y ves la alberca y la playa y los cuartos están maravillosos y el restaurante tiene unos ventanales preciosos y ya hay bebidas y tú dices, bueno, están las chicas en bikini, están los güeyes guapos bronceándose y tú dices, aquí no pasa nada, en realidad, pues ok, pero no hay nada de fondo, nada sabroso. Y de pronto, ya que te dio ese contexto donde aparentemente no pasa nada, si empiezas otra vez como las grandes historias literarias, las grandes películas, si empiezas a rascar, si empiezas a buscar, a lo mejor hay una fuga en tu cuarto, hay un ruido, y entonces, o sucede algo en el baño, es decir, empiezas a buscar en las situaciones, en los tubos que están por debajo de eso que está tan lindo, el viejo Cairo, en este caso, empezará a aparecer y dirás, ah cabrón, está rudo lo que huele mal, ¿no? Está muy lindo, pero algo va oliendo mal y después eso pues va creciendo hasta que realmente en la vida del personaje y también en la vida de la ciudad o en los asuntos culturales de la ciudad se pone de cabeza el asunto y entonces entras a situaciones verdaderamente complicadas como las que pues te invito a que las leas. Y si ya los leíste, bueno, pues yo creo que el gran, que debe ser por eso, bueno, en México hicieron una adaptación, no es literal, quién sabe si le hubiera ido mejor haciéndolo literal, me parece que le rebuscaron un poco, pero se presta porque estamos bajo el mismo sistema revanchista, el mismo sistema de enojo, el mismo sistema de avanzar a partir de pisar, de las relaciones, de a ver a quién me pesco para ir avanzando, ir pisoteando a la gente de abajo. Entonces se presta, aunque la adaptación cinematográfica es El Callejón de los Milagros, esa es la película. Me parece que el sesgo mexicano ahí le pusimos de más a la peli, pero en la obra está muy limpiecito, pasa con toda claridad y te decía, pues la escena cuando aceptan el matrimonio, los dos en realidad estamos tras el tipo, que le dicen, pues te vas a casar para que tengas un buen trabajo y él dice, bueno, pues venga, si la opción del divorcio, eso está padre, porque cualquiera pensaría, ok, pues me caso y ya me divorcio 2 meses después y ya no sucede nada, me quedo con el trabajo o con una lana, pero no, acá va a lo largo, pues hay una tirada hacia adelante, a un plan hacia futuro, y la chica, pues es la ex de uno de sus mejores amigos. Estos son 4 muchachos que están a punto de terminar la universidad, en diferentes situaciones existenciales, uno de ellos muy idealista,
con muchas ganas de querer cambiar el asunto socialmente en su país, que es el enamorado al que traiciona a la chica, que esta chica se va a casar con este otro chico que es muy amigo de estos muchachos, pero siempre ha traído ahí el complejo de inferioridad, el complejo de pobreza. Está bien, está muy bien hecha la novela porque los papás muy amorosos, muy entregados a su hijo, pero al final de cuentas ignorantes, al final de cuentas el papá siempre metido en el trabajo, la mamá metida en los quehaceres de la casa y entonces no, ese papá en el trabajo y esa mamá en la casa lo que provocan es que no saben quiénes son sus hijos. El papá está tan preocupado por darles de comer y la mamá por mantener la casa y por atender al marido que no se entera quiénes fueron sus hijos. Eso es un asunto muy peligroso. A niveles familiares es terrible, hace mucho daño. Se justifica a partir de la pobreza, a partir de la miseria, a partir de que pues, papá tiene que salir a trabajar y mamá a atender, pero no sé si la vida en su esplendor sea solamente para vivirla de esa manera. Si el gran regalo con el cual invitamos a los hijos es a que vengan a sobrevivir, ahí podríamos generar una enorme reflexión muy fuerte. Hay todo un juego en términos sociológicos de pensar que los pobres, justo como no pueden tener otra cosa, lo que la vida les permite tener o lo que socialmente se les permite tener son hijos. Hijos que al final de cuentas van a ser carne de cañón para el trabajo, es decir, obreros. Eh, pero bueno, pues eso los mantiene, ¿no? Para que cuánta gente no se atreve a salir de sus trabajos, a romper las esclavitudes de sus trabajos, pues porque tiene que llevar de comer a sus hijos. Y entonces, al final, disfrazado de amor, disfrazado de familia, del Día del Padre, de la Madre, de cuánto nos queremos, la verdad es que tenemos una bola ahí de relaciones amarradas, neuróticas, de sacrificio, de tristeza, que no dejan crecer. Entonces, bueno, pues vale la pena revisarla. Si eres joven, pues para que te replantees muy bien si estás preparado, si tienes, no solo sobre todo no son los medios económicos, sino si estás preparado como ser humano para tener hijos y revisar y enterarte quiénes son esos hijos, qué quieren, cuáles son sus sueños, qué les duele, regalarles ese tiempo, que se sientan amados, tengas trabajo o no tengas trabajo, digo, porque hay otra, vi hace relativamente poco también una película japonesa maravillosa, donde el papá es un vagabundo y roba ahí pequeñas cositas a los turistas y los hijos incluso saben de que el papá es ladrón, pero lo adoran. La relación con respecto al papá y a la mamá es verdaderamente hermosa. Hay un asunto ahí económico que los jode, pero se sienten amados. Bueno, pues vamos avanzando. A mí me parece fundamental cómo arrancar. Bueno, claro, todo este prefacio también lo quería cerrar en que el posible, la ambición de nuestro personaje, un joven que termina su carrera, que después empieza a participar, si no de manera asquerosa, si no de manera radical, si no de manera violenta, empieza a participar de este sistema corrupto, empieza a entrar en esta prostitución social este, interesante, porque ni siquiera a futuro, sino el nuevo Cairo, el viejo, es decir, esto está bien padre a nivel socioeconómico en términos de la novela, como cuando los viejos se quejan de las generaciones siguientes, ¿no? Yo conozco muchos viejos que se quejan y que no, pues los de ahora beben mucho, o los que nos estamos haciendo ahora viejos, decimos exactamente lo mismo que yo escuchaba cuando era adolescente. Eso a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Cuando yo tenía mis amigos adolescentes y los viejos decían cosas, yo decía, pinches viejos retrógradas. Y lo peor ahora es que yo intento cuidar mucho eso, pero cuando mis amigos o cuando la gente de mi generación ahora habla como hablaban mis padres o mis abuelos, yo digo, güey, no crecimos nada, no avanzamos nada, no cooperamos nada. Lo decía que vas en la calle, en la ciudad, y muchas veces de los que a mí me ha tocado ver gente que tira basura en la calle son los viejos. Los viejos tiran basura en la calle y esos mismos viejos se quejan de que la ciudad está toda puerca y está bien sucia, cuando ellos mismos no han sido capaces de quitarse ese hábito, esa mala costumbre de tirar la basura en la calle. Un viejo que hace eso no tendría derecho a opinar con respecto a las generaciones. Tiene los ojos puestos en los otros, pero no se revisa él mismo. Como si dijéramos aquí al viejo Cairo y al nuevo Cairo, al viejo México y al nuevo México, ¿qué se esperaban? Si el nuevo México, si esta cuarta transformación va a ser una realidad, etcétera, etcétera,
Es complicadísimo, pues porque sus padres están muy jodidos, están muy madreados, nuestro pasado está bien madreado, no hay muchos elementos para una renovación y es probable que la generación nueva dijera, pues ¿de dónde, güey? O sea, ¿de dónde saco? ¿De dónde me alimento? Si ustedes son mi herencia. Porque hay un detalle aquí bien importante. La pareja que se une en matrimonio, un matrimonio arreglado, un matrimonio prostituido, no lo hace para la generación siguiente. Lo hace para sacar a los padres, para alivianar a los papás. Recuerden que los papás de la chica, el papá de la chica incluso le dice, pues mi vida ya perdiste la virginidad y ya sé que no lo amas, ya sé que te alejaste de tu novio el que quieres, pero sácanos de la pobreza. Este güey, ahí está, este güey gana muy bien, tiene un carrazo, tiene carrera, pues que te trate bien y de lo que te trate bien, lo que sobre, con las sobras tenemos tu mamá y yo, entonces pues venga. Y el tipo también lo hace a partir de ahí. El papá, acuérdense que sufre un accidente y de mandarle 3 guineas, ahora solo le puede enviar una con muchísimos sacrificios y también le dicen al hijo, pues encárgate de nosotros. Las cosas están de cabeza en el nuevo Cairo, ¿no? Se supone que la generación se preocupa por la que sigue. Yo no me preocuparé por mis padres, me preocuparé por mis hijos. En la medida que crezcan, el compromiso de ellos es con sus hijos, no conmigo. Porque si no estamos entonces yendo para atrás, el viejo Cairo, en lugar de habernos dejado una tradición, una situación poderosa, nos ha dejado una carga. Es decir, ni siquiera puedo tener hijos porque tengo que estar cargando a mis papás, que por otro lado no supieron, no pudieron, no quisieron generar diferentes situaciones, diferentes cambios. Entonces ahí la novela se vuelve muy interesante. Vale, pues arranquemos. Dice el primer texto, con el que arranca la novela, dice, apenas veía a su hijo. Era un hombre concienzudo e infatigable, entregado a su ambiente y fiel reflejo de él mismo. Toda la educación que dio a su hijo fue obligarle a cumplir determinados preceptos religiosos. Este es el papá de nuestro personaje principal. Esa es la herencia con la que va al mundo nuestro personaje principal. Toda la educación que dio a su hijo, es decir, a él, fue obligarle a cumplir determinados preceptos religiosos, recurriendo al palo cuando el caso lo exigía, además de manera violenta, que era con gran frecuencia. Por todo ello, Mahjub, que es el personaje, que es el chico de la novela, creció en el miedo a su padre y en cuanto pudo se lanzó a la calle, que fue donde de verdad se formó y se educó. Aquí hay un asunto social importante que toca Naguib Mahfouz. Puede sonar un poco retrógrada, pero si nos enfriamos tantito y lo analizamos, es muy cierto. La verdad es que, si bien no en la familia tradicional, puedes elaborarle la familia que tú quieras, los valores principales, los que nos marcan de manera determinante en la existencia, se aprenden con las personas del núcleo familiar, con los padres, los tíos, los hermanos. Ahí está el núcleo formativo. Si ahí las cosas no están bien, difícilmente van a seguir estando bien más arriba. Entonces, bueno, dice, creció con el miedo a su padre, en cuanto pudo se lanzó a la calle, que fue donde de verdad se formó y se educó. Y en consecuencia, la relación que le unía a sus padres era débil y vaga. Si eso pasa en la familia, entonces el nuevo Cairo, con respecto al viejo Cairo, el México moderno con respecto al México viejo, ya tienen una separación, ya tienen una orfandad, ya hay un hueco ahí. No hay una tradición a nivel país, a nivel familiar, no hay un legado, no hay un asunto de, ok, mi vida se desgasta, pero las riquezas fueron estas, no solo materiales, es más, incluso posiblemente las materiales no importan. Aquí hay el material del cual te toca despegar a ti. No, sino que hay un hueco, hay una deuda, hay un vacío. Solo le quedaba resistir con firmeza. Entonces, a partir de la carencia, y eso lo trasladamos a la novela en el Cairo o a nosotros en México, a partir de la carencia, a partir de determinar que hay otros chicos, en mi caso, cuando empezaba a dejar de ser niño, que había básicamente dos determinaciones que hablaba de manera muy continua con mi padre. Con respecto a lo que yo quisiera ser, yo quería ser embajador, por ejemplo. Una de mis primeros sueños profesionales era la diplomacia. Y entonces me decía, bueno, pues no conocemos a nadie, es decir, no tenemos palancas, no tenemos dinero para que te vayas a estudiar. No sabíamos, en realidad ni siquiera lo habíamos investigado. Pensábamos que parecía la opción más importante era Relaciones Internacionales en el Colegio de México. No teníamos dinero para eso.
no teníamos dinero para ir al ITAM como una posibilidad, y no teníamos palancas. Es muy probable, una muy, muy complicada que no, en realidad no sé, tendría que hablar con mi padre para que la trabajáramos. Él no me daba la sensación de que él confiara en mi talento. Es decir, estaba yo jodido. Entonces lo que aprendí fue, pues tendrás que trabajar como salvaje, cabrón. Porque no, si no tienes un padrino político, si no tenemos dinero para mandarte a estudiar primero aquí a la ITAM o al Colegio de México y luego a Nueva York o a Inglaterra, y si no tienes, y si no eres un genio, porque cuando menos nunca me lo dijo, a lo mejor sí lo era, pero no me lo hizo saber, entonces pues a trabajar como burro, cabrón, a darle durísimo. Y quién sabe si en ese darle durísimo se escaparían muchas posibilidades o muchos talentos. Como hijo es complicado entender que las personas que están tan cerca de ti, y ahorita lo voy a extender, no confían en ti, que no tienen ese enorme punto para hacerte crecer, como si dijeran, híjole, pues esto es lo que hay, cabrón, pues ¿qué esperabas de tu mamá y de mí? Esto es lo que hay. Si eso lo establecemos también a un nivel social, funciona de la misma manera. Montones de veces que he tenido parejas, los papás quedan como con la sensación de que yo les estoy haciendo el favor con respecto a la hija. No lo digo por mí a nivel personal, sino como que el novio es el que está diciendo, bueno, pues te vas a llevar a esta que en realidad, mira, pues es lo peor que, es lo mejorcito que tenemos, ¿no? De lo peorcito, lo mejor, es lo que hay. Pues, o sea, en esa especie de humildad nefasta con la cual nos movemos los pobres o los de clase baja o los explotados, esa falsa humildad que no tenemos la fortaleza suficiente para decir, sí, hijo, pues hay que trabajar mucho, pero sabes que tú tienes un talento de poca madre y si tu destino es ser diplomático, pues venga, y si vas a ser actor, seguro serás el mejor actor del puto mundo. ¿Cuál es el problema? Sino, se va estableciendo ahí una situación de desconfianza a nivel familiar, pero después a nivel social. ¿Por qué? Pues porque montones de veces también pensamos que los extranjeros son mejores. Eso nos pasa, pero por supuesto que clarísimo en nuestro contexto. He estado en montones de cursos que dan europeos, que dan cubanos, brasileiros, donde no es que lo hagan mal, pero no saben mucho más, ni siquiera tantito más, no saben muchas cosas que yo manejo o que manejan mis compañeros, por ejemplo, en el caso del teatro. O luego me relaciono acá con profesores a nivel de la pedagogía, con gente que dices, güey, este güey sabe un chingo, pues está cabroncísimo y estamos trabajando en las secuns, en las preparatorias, pero si yo en este país me anunciara como argentino, como español, como europeo, pues seguramente entonces me contratarían. Ahorita mismo, en el lugar donde trabajo, estamos asistiendo con unos charlistas bien, buenas personas, sin duda, unos colombianos. Pero ¿cuál es el secreto de estos? ¿Cuál es lo atractivo? Justo eso, que son colombianos. Entonces, como si escuchas el tono diferente, la gente se pone a ver a los colombianos. Si eso se los dijera su compañero maestro que tiene esa información, tal vez dirían, güey, pero pues ¿y tú qué? Si tú no eres colombiano, tú no eres diferente, tú eres igual. Eso le hace mucho daño a nuestra sociedad y se traslada en esta novela. A diferencia de otras novelas donde los jóvenes ingleses, estoy pensando en ay, ahorita lo voy a acordarme, un muchacho que trabaja en un colegio inglés donde toda la generación, el asunto de la educación es que van a cambiar Europa. Estos güeyes los enseñan a cambiar Europa. Lo que vayas a ir a hacer, tendrás que hacer un cambio importante. Pues si vas a estudiar química, tendrás que hacer cosas más importantes que los químicos, que los Nobel que ganaron los premios en esta universidad. Si vas a ser administrador, bueno, tendrás que ser mejor político que Churchill. En fin, esa es la tradición. Te empujan al éxito por el puro hecho de estar ahí. Nosotros tenemos esta cultura de cangrejos, pues de no, no creo, güey, no, pues no creo, no, la verdad es que no, no te veo talento. ¿Por qué? Pues porque no sé reconocer el talento. Esa es una cosa muy importante. ¿Cómo me arriesgo, cómo arriesgué mi vocación artística a confiar en la voz de mi papá, que no era ningún experto y que no se le ocurrió decir, pues traigamos a alguien que sepa de actuación a ver si este güey la arma, ¿no? Cuando mi hijo pequeño, que no era nada pequeño, a los 12 años medía unos 70 y tantos,
me dijo que quería jugar básquetbol, lo primero que hice fue investigar con un profesor de básquetbol y entonces ya fuimos a entrenar, le encantó el deporte, le gustó, lo ha desarrollado de manera formativa en su carrera, intentó jugar lo que quiso intentar, se retiró cuando quiso, no pasó, no se generó un trauma, no se generó una carencia. Y sí tuvo también, por otro lado, una voz de, no, ¿cómo crees? En ese deporte no vas a ganar nunca. Siempre estamos como en ese asunto mediocre, no creemos que la gente que esté cerca de nosotros tenga talentos. Ok, entonces, ¿qué sucedía con él? Solo le quedaba resistir con firmeza, tercamente, desafiar a la gente, a la suerte, al mundo, ponerse rabioso, llenarse de rencor, volverse loco. Está bien padre en términos de la novela. Aquí había que leer a Carlos Fuentes y la gente que asumió la revolución, al maestro Luis Espota, pero después también a todos los que hemos ido siendo esa generación. Mi papá estaba muy concentrado en que yo tuviera relaciones, en que me relacionara con amigos que tuvieran dinero. Y así me lo dijo claramente. No naciste para, no tengo yo una compañía, no eres el hijo del dueño, pero entonces sé el mejor administrador para que el hijo del dueño te contrate. A mí se me hacía francamente indigno. Por otro lado, ahora lo he ido enfriando y digo, bueno, tenía sentido porque estaba él moviéndose en un asunto real. Así estaba determinada su situación. Pero bueno, el punto era un poco ese, como de falta de confianza. Y lo que nos queda entonces es el enojo, es el rencor. Y si nos enojamos y si trabajamos a partir del rencor, entonces aunque vayamos creciendo, la verdad es que vamos arrasando, nos vamos pasando de lanzas. Porque no te enamoras quizá de la novia de la que estás, no te casas con la novia de la que estás enamorado, pues porque es de la secundaria y porque salió de tu barrio y porque es un poco naquita, si no te enamoras de, pues ya de la hija del dueño de la empresa o de la niña fresa, porque al final de cuentas tu trabajo te ha ido haciendo superior, pero sabes que no estás en el lugar indicado. Sabes que también hay un extracto social ahí que te hace menos y también vives una consecuencia importante, porque también si yo me hago el fresa, si me enriquezco, en mi nivel social van a pensar que soy un sangrón, mi propia familia me podrá decir, bueno, pues este güey ya lo perdimos, ya está en otro nivel, y en el otro nivel no acabo de ser aceptado. Hay una cuestión ahí social que al final de cuentas termina reventando horriblemente en una neurosis. ¿Puede haber mayor prueba de la bajeza del hombre que su necesidad de comer para vivir? Esta parte está bien interesante porque se va a los sustentos más bajos, a los extractos más, a las verdaderas bases del edificio. De ahí viene, si consideramos a nivel religioso, que uno de los puntos importantes es que Dios nos puso en este mundo para sobrevivir, para comer, para arrancar a la naturaleza los alimentos. La verdad es que esa posición es muy poco espiritual. Tendríamos que darle ahí un cambio poco a poco al paso de la evolución. ¿Podrá haber mayor prueba de la bajeza del hombre que su necesidad de comer para vivir? ¿Cómo es posible que el alimento que procede del barro y crece entre suciedad sea la esencia y el sustento de la vida? Como si ahí las cosas le hubieran fallado a Dios. ¿Por qué nos alimentamos de la tierra? Si en la tierra está, claro, esa es la determinación de nosotros, lo sucio, en la tierra está la porquería. El barro de la vida, el pilar del pensamiento, el verdadero creador de los altos ideales, no paraba todo ello en que el hombre es esencialmente sucio y vil. Eso está bien interesante porque una vez que llegas, es decir, ¿por qué mi vida no tiene éxito? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo una relación plena? ¿Por qué mis hijos no están contentos del mundo que habitan, de la casa, de mí, de la relación? Hay que ir a trabajar a nuestras herencias y a fondo y a fondo y a veces te das cuenta que los padres trabajaron igual que tú y lo mismo que los abuelos, entonces está en otro lado. Y aquí hay mucho que ya tiene que ver con esos puntos metafísicos, con esos puntos que el hombre, mientras el hombre siga creyendo que fue expulsado del paraíso y que vino del barro, que somos tierra, entonces estamos jodidos. Dicen los cuatro acuerdos y de ahí también ya mucha literatura, mientras no demos el salto también a pensar que venimos de las estrellas y que somos polvo de estrellas y que somos pequeñas partículas de Dios, aquí te recomiendo, el texto es muy hermoso, ya lo tengo también pues resumido, que se llama La ola es el mar, de Willis Jagger, un sacerdote inglés místico maravilloso, donde dice, cuando tú te das cuenta, cuando te confirmas como parte del océano, tu vida cambia.
porque entonces reconoces en ti la grandeza del océano. No eres una pinche gotita en medio del desierto que está a punto de, de ser extraída por el calor, de evaporarse, sino eres la muestra del poder brutal de la vida que viene del océano. Bueno, pues eso a niveles religiosos y místicos incluso. Siguiente párrafo, dice, ¿eres lo bastante osado, listo y digno de conseguir ventajas? ¿O eres de esos a quien las ilusiones mantienen tendidos en la playa de la vida y que pueden ser pisados como si fueran polvo? En nuestra sociedad de hambre, en nuestra sociedad de carencia, en nuestra sociedad de anhelos, además tenemos la desvergüenza de que cuando envejecemos, cuando ya no estamos en edades productivas, no asumimos nuestra derrota. Estoy leyendo por ahí otro que te voy a presentar dentro de poco, que habla del suicidio. Bien interesante, pues cuando llegas a una edad en la que ya pues ya no tuviste ese éxito social, todo esto en el marco o en el contexto del éxito social, y envejeces, en lugar de pegarte un tiro y decir, ¿sabes qué, cabrón? Pues la cagué, no logré lo que quería, pun, adiós, sigan ustedes, que sería muy digno, dice otro autor, eh, esa carga de mi fracaso se la paso a mis hijos. Entonces, ¿saben qué? Pues lo intenté, no llegué, entonces pues seguimos sin un Vidal maravilloso, entonces Jorge y Rodrigo, pues ahí les va. Y si de por sí este par, no sé si incluso ni siquiera querían hacerlo, si no estaban interesados, ahí suena muy hamletiano, pero a lo mejor es muy probable pues que Hamlet tampoco quería pagar no eran sus problemas, él estaba muy bien en otro país y vino a arreglar Dinamarca, que apesta, porque algo huele mal en Dinamarca. Eh, si además se los paso a mis hijos, imagínense el peso, pues ya la carga de puta, de por sí mi propia existencia, y ahora cargar con el asunto de que mi padre, el apellido de mis padres, no tiene el brillo social que hemos estado esperando. Terrible. Y lo hacemos con un cinismo espantoso. Simplemente no asumimos que tuvimos una vida mediocre. Y entonces, bueno, pero ya te di las oportunidades a ti para que le sigas. Es terrible. Y entonces eso crea esta dicotomía, esta posibilidad de o eres digno, te levantas, tiras madrazos y no importa quién lastimes. Atención con eso. Te levantas, tiras madrazos y no importa quién lastimes, que en el caso de la novela el pago es brutal porque a quienes lastimes a sus propios padres. Todo lo que el padre le enseñó, que estaba muy orgulloso de los valores que el padre le dejó, no tuvo el padre la posibilidad de revisarlos. El papá no tuvo nunca un nivel de conciencia y no fue capaz de asumir y decir, puta, güey, tienes toda la razón de ser un mediocre, porque yo soy un mediocre, porque yo generé un mediocre, porque yo fui un ser humano mediocre. Y un ser humano mediocre no puede generar un hijo talentoso en un asunto muy rudo, muy cabrón de conciencia, sino que además el papá se va indignado porque el hijo le dice, ten todos tus putos valores que no me sirvieron para nada, tu honestidad, tu esfuerzo del trabajo, tu humildad, tu cultura, tu primero usted, tu pásele a su casa, tu sea amable, tu sonríe siempre, tu esfuérzate, tu levántate temprano, mira dónde me tienen, cabrón, en esta brutal y espantosa basura de indignidad. Trágatela. Y claro que entonces el papá se va súper madreado. ¿Por qué sucedió eso? Porque no dialogaron, porque no se conocieron, porque nunca supieron quiénes eran. Se enfrentaron bajo el disfraz de yo soy tu papá, tú eres mi hijo, y te llamarás, te pongo un nombre, pero ¿qué ser humano eres? ¿Quién eres? ¿Qué te duele? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te sucede? Jamás lo hablaron. Entonces, o eres de esos cabrones que se levantan y tiras madrazos, o te estás tirado y los demás eventualmente pasarán encima de ti. Entonces tu mujer te pone el cuerno, tu jefe abusa de ti, te conformas con tu jubilación, te haces viejo sin haber hecho nada importante en la existencia. ¿Cuál de las dos decides? Penúltima nota que tomé de nuestro texto. Idiota, los antivalores del Cairo nuevo, ¿eh? Ante los valores del viejo guerrero, del viejo Egipto, del viejo México, ahora los valores modernos son, idiota es quien rechaza un buen empleo por defender eso que llaman dignidad. Entonces, a la chingada con la dignidad la matan las camionetas chingonas y la cartera gorda. Idiota es quien muere por eso que llaman patria, valores mexicanos, la bandera, la cultura mexicana, la mierda, tu departamento, güey, tus viajes al extranjero, tu mujer guapísima, tus escuelas caras. Idiota es quien deja que se le escape un placer por cualquiera de las fantasías
de las fantasías de la aireada humanidad. Es decir, no dejes escapar nada, consume, viaja, cómprate ropa, pasea, no importa el precio que sea. Nuestro personaje, acuérdense, se tortura terriblemente porque ya que le va bien, se promete darle una ayuda a sus padres y es casi un asunto como de limosna. Primero hay un asunto muy complicado. Eh, es decir, el no éxito de los padres va a generar la dependencia de los hijos. Al final de cuentas, Chin, no la logré, entonces ahora tu hijo ayúdame. Bueno, lo entiendo más o menos en términos de correspondencia, en tanto que los padres nos ayudaron y nosotros ayudamos mucho a nuestros hijos, con nuestras medidas y lo que sea. Eh, pero después viene el asunto de él se compromete a mandar un poco de dinero a los padres y no lo hace. Se le escapa en la ambición, se le escapa en la inversión por el más adelante, se le escapa en el placer, la escena donde va a su pueblo, donde saben que están sus padres, y ahora él llega en un yate, en una fiesta, porque lo acaban de nombrar asistente número 5 de los cacagrandes, y no es capaz de ir a saludarlo, no es capaz de romper con su círculo social, de llevar a su mujer a que la conozcan sus padres. Claro, pues porque la mujer fue otra vendida que se conocieron así, pues, ¿cómo le explico al papá que las cosas están cambiando? No sé si es literatura o lo escuché en un programa de radio de estos de la Moglia, me parece que sí, era interesantísimo y nunca se arregló. Una familia donde una hija se va a los Estados Unidos, le va muy bien a la hija y entonces les empieza a mandar dinero a la familia, de manera que logran que la familia incluso se vaya a su viejo pueblo que es en Michoacán y ponen una casita muy bonita, ponen un negocio, total que el asunto económico se resuelve por el dinero que manda la hija. Y cuando el papá se entera que la hija se gana ese dinero de la prostitución, entonces primero se indigna y pega de gritos, pero cuando llega el cheque del mes, no pasa nada. Entonces no le vuelve a hablar a la hija, pero le recibe todas las mensualidades hasta que el papá muere de viejo. Ese es un poco el asunto brutal, ¿no? Ya no, este cuate no es capaz de venir a explicar y decirle, papá, pues esta lana es de narcotráfico, o mi matrimonio es arreglado y no soy feliz, o me humillé haciendo esto. No, tus valores me sirvieron para una chingada, no me sirvieron de nada. Pero quieres comer, bueno, pues ahora viene de ahí. Puede ser muy doloroso, pero recuerden cómo termina el coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, termina diciendo mierda. Unos personajes que han esperado 25 años, que ya no tienen fuerza, pero que recobran la dignidad diciendo mierda, cosa que también tenemos aquí ya explicada en nuestro Máster Vidal. Todo esto está muy bien, pero entonces, ¿por qué estoy inquieto? Es decir, ok, ya calzo bien, hay aire acondicionado en mi casa, como bien, mi té es inglés, mis camisas son de los lugares que visito turísticamente, lo que tú quieras. Mi computador es de manzanita. ¿Por qué de todas maneras traigo una puta inquietud desde que me levanto? Porque algo me dice, cabrón, no eres feliz, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me rebelo? ¿Por qué? ¿No será porque la razón no es lo único que determina nuestras acciones? Esto es maravilloso. No es lo que nos conviene lo que hace nuestra felicidad. No es incluso lograr comer. No es consumir. No es hacer. No lo toca Naguib Mahfouz porque insisto que el asunto lo lleva al plano social, pero estaría, me parece, que en ser. El gran elemento filosófico que nosotros podemos ir determinando es que la alegría y la felicidad está en ser. Es imposible, no está en el contexto de la novela, lo estoy poniendo desde fuera y por lo tanto la crítica es relativamente inválida. Último, la sociedad con que soñamos no estaría exenta de mal. Una sociedad carente de defectos que la impulsen a mejorar sería infructuosa, pero habría erradicado males que en la situación presente vemos como golpes del destino. Cuando en la etapa final nuestro personaje reflexiona, recuerda que también la última escena es brutal, este güey se sale los sábados para que llegue el amante de la mujer, que en realidad gracias a ese amante es que él se casó, tiene la vida comprada por este amante, por este ricachón, entonces los sábados él se sale a hacer pendejo a las 5 de la tarde y regresa a las 12 de la noche y encuentra a su mujer pues, que estuvo 5 horas metida en la cama donde él va a dormir
con su propia mujer. Y como los dos en esa indignidad brutal tratan de rescatarse, pues me parece incluso heroico. Y el juego este de la vida, de todas maneras, querer levantarse, me parece que está padre, porque dicen, bueno, ya estamos todos madreados, pues vamos a sacar lo mejorcito de esta situación. Ok, eh, cuando no es perdonado por los amigos porque aceptó casarse con la ex de uno de sus cuates, estos tres son los que hacen ese planteamiento. Dicen, ok, el viejo Cairo fue una mierda, nos dejó pobres, estamos súper jodidos, dependemos de Europa, socialmente tenemos un montón de broncas. Acuérdense que políticamente también está cayendo un sistema, por eso la novela está bien trabajadita, porque lo que pasa en la familia, pasa en la colonia, pasa en el grupo social, pasa en las empresas y pasa en el país. Entonces el político cae, vienen los nuevos tiempos, pero ¿con qué vamos a levantar estos nuevos tiempos? Si estos directores de las empresas de estos nuevos tiempos han sido formados por nuestra vieja escuela. Están con los mismos vicios con los que nosotros los trabajamos, ¿no? Es decir, si yo, siendo alcohólico, les doy de beber alcohol a mis hijos y les enseño valores, pues donde vayan a apoyar esos valores vendrán contaminados por el elemento del alcoholismo, vendrán contaminados por el elemento de la neurosis. Bueno, entonces, estos tres amigos ya al final de la novela hacen esta última reflexión y dicen, ok, fíjate que está bien. Y vuelve a ser un asunto filosófico, casi místico y existencial, porque dice, la sociedad con la que soñamos no hay que erradicar el mal. No pretendamos esta sociedad socialista donde el mal desaparece o esta sociedad capitalista donde ya no hay pobres para nada. No, 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 no estará exenta de mal. Será una sociedad carente de defectos que la impulsen, una sociedad carente de defectos que la impulsen a mejorar sería infructuosa. Si no tenemos algo por lo cual trabajar para mejorarnos, día con día ser mejor maestro, mejor esposo, mejor amigo, mejor profesionista, nos motiva, nos mueve. Así está la condición humana determinada. Pero sí habría sido importante o es muy importante erradicar situaciones que sí ya no deberían estar. Platicaba hace 2 años que estaba más o menos en este tiempo en España con las compañías de teatro que pues también les va jodido y que también se quejan y que también la pasan mal. Platicábamos que el pasarla mal de ellos es, pues tiene 2 años que no hemos ido de vacaciones, tiene pues 2 años que no cambian su guardarropa, tienen que ahora ir al hospital de salud normal, y no pueden ir a una clínica privada donde antes se atendían. Y sobre eso luchan y sobre eso están muy encabronados y sobre eso están trabajando, que está bien. Nosotros desde nuestra perspectiva, que ellos se quedaban con la boca abierta de países del tercer mundo, decíamos, bueno, tú estás preocupado porque tienes 10 de actor y tienes 2 años que no vas de vacaciones. Ok, yo tengo 25 años de actor y nunca he ido de vacaciones. Nunca de la actuación me ha alcanzado para decirle a mi familia, vámonos de vacaciones 2 días al pinche balneario más cercano. No, eso no lo he podido hacer. Hace 25 años que no tengo servicio médico. O sea, afortunadamente no me he enfermado, pero no tengo, si yo me enfermo, no tengo a dónde ir. Y eso no va a distanciarse mucho, es decir, a cómo están las cosas, ese es el punto. Muchísimos de mis compañeros que entraron a la carrera hoy hacen otra cosa muy diferente y están muy enojados con el teatro porque literalmente no les iba a dar para mantener la vida. No sé si para comer, posiblemente sea una exageración, pero sin duda no para tener una vida digna. No he comprado casa, no tengo carro. Y yo soy de los que le ha ido bien, yo soy de los que estuve en Europa, yo soy de los que ya empezó a salir una serie en la tele. ¿Cuántos hay? Montones, montones, montañas de compañeros que no han tenido esa oportunidad. Entonces que la condición es muy complicada. Por supuesto que se eligieron, etcétera, pero son los diferentes niveles. Entonces sí está bien, digamos, que la sociedad tenga defectos para que los mejoremos y para que avancemos, pero hay situaciones que deberíamos trabajar como imperdonables, ¿no? Como situaciones que ya no podrían ocurrir. Basta abrir el periódico, revisar nuestros asuntos periodísticos, las situaciones políticas, las situaciones culturales, el manejo de la pandemia, las tranzas con quien se forma, los hijos que les roban las herencias a los padres, el padre juez que abusa sexualmente de sus hijas de 5 y de 7 años. Mientras sigamos trabajando en ese contexto tan jodido que nos lo da la miseria,
que nos lo da seguirle diciendo a nuestros hijos, ponte chingón porque la guerra está muy complicada. Aquí en la familia, pues cuidado porque somos banda, pero afuera pisa a quien quieres, maltrata a quien quieras, abusa de quien quieras, porque se trata de eso. Vamos a seguir trabajando obras como el Cairo Nuevo. Ahora imagínense, y con esto cierro, si este es el Cairo Nuevo, pues cómo hubiera estado el viejo. Muchas gracias, Master Vidal. Esta es nuestra entrega Naguib Mahfouz, el Cairo Nuevo en el canal de YouTube Master Vidal. Chao.